Listo, entonces 21% es lo normal de oxígeno en el aire, por lo tanto, la FiO2, que significa fracción inspirada de oxígeno, siempre va a ser 21% en pacientes sanos. Eso en un paciente sano, pero este está diciendo que no está sano. ¿Y cómo sé que no está sano? Pues miren lo que está saturando. Está saturando 89%, entonces no es un paciente sano. Es un paciente que requiere oxígeno. Y nos dice que le empiezan a pasar oxígeno por cánula a 4 litros por minuto. La pregunta es, ¿cuánto sería la FiO2 si le pongo los 4 litros por minuto en una cánula? ¿Ya? Entonces, para eso me voy a basar en la cánula, solamente en la cánula. ¿Cuánto es la cánula a 1 litro? Entonces, a 1 litro, por ejemplo acá, pongámosle aquí, a 1 litro, la FiO2 de un paciente a 1 litro por cánula es 24%. ¿Sí? Es 24%. Pero nos están preguntando a 4. Entonces, para eso me voy a basar en litro a litro, cuánto aumenta la FiO2. ¿Cuánto aumenta la FiO2 litro a litro? Yo les decía en la clase de oxigenoterapia, yo les decía, cada litro de oxígeno en la FiO2 aumenta 4%. ¿Sí? Cada litro en la cánula nasal de oxígeno aumenta en 4% la FiO2. Entonces, si me están preguntando cuánto es la FiO2 a 4 litros por minuto, yo les decía, aprendan que en la cánula es tabla de multiplicar del 4. Es decir, a 1 litro por minuto, 24%, a 2 litros por minuto, entonces sería otro 4%, entonces a 2 litros sería a 28%. A 3 litros por minuto, entonces le sumo otros 4%, entonces sería 32%, ¿cierto? Y a 4 litros por minuto le aumento otro 4%, es decir, que 4 litros por minuto, la respuesta correcta sería 36%. ¿Ya? La respuesta correcta es 36%. ¿Sí? Si me estuvieran preguntando, a ver, mascarillas. Si me estuvieran preguntando mascarillas, las mascarillas se usan a partir de los 5 litros por minuto. ¿Se acuerdan? De 5 a 8 litros por minuto se usaba la mascarilla. Entonces, a los 5 litros, de entre 5 y 6 litros, estaba a tanto porcentaje, ¿sí? Y por cada litro de oxígeno por la mascarilla, yo les decía que aumentaba de 10 en 10. ¿Ya? De 10% en 10% por cada litro. ¿Ya? Revisamos acá. Aquí, en esta presentación. Y la de reservorio, la mascarilla de reservorio, es hasta más fácil todavía. ¿Por qué? Porque en la mascarilla de reservorio iba de 6 a 10, ¿sí? Y 6 a 60, 7 a 70, 8 al 80, hasta el 8. Porque ya después en 9 y 10 ya no logra ni a 90 ni a 100. Yo les decía un poquito más de 80, pero no alcanza los 90. Ya, en el caso de la mascarilla simple, entonces era de entre 5 a 6 a 40%, de 6 a 7, 50%, de 7 a 8, 60%. Aumentaba de 10 en 10, ¿sí? Y la mascarilla con reservorio, pues más fácil. 660, 770, 880, ¿sí? Listo, veamos este otro ejercicio acá. Dice, paciente con un pH de 7.5
con una PaO2 de 45 milímetros de mercurio y una PCO2 de 18, bicarbonato de 35, y pregunta, ¿qué tipo de desorden presenta el paciente? ¿Cómo resolveríamos esto? Entonces, bueno, este es un caso de gases arteriales. Para eso debo aplicar los pasos 1, 2 y 3 que yo les enseñé en los gases arteriales. ¿Cuál era el paso 1? Mirar el pH. Paso 2, mirar el dióxido de carbono. Y paso 3, mirar el bicarbonato. ¿Nada? Oigan, pero me tienen que decir si se escucha bien o qué, porque hay un silencio perturbador que siento que estuviera hablando solo. A ver, las compañeras que casi nunca están. ¿Mm? Por ejemplo, María Fernanda, que me estaba preguntando cuál era el link, y yo vengo, yo creo que desde el primer día que me presenté les dije el link es el mismo una y otra vez. María Fernanda, ¿qué mirarías tú primero acá en este paciente? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver con este paciente que tenemos acá? Profe, ¿será que me puede repetir? Lo que pasa es que tengo muy lento el internet y la voz se la escucha distorsionada. Vale, vale, voy a conectar el cable. A ver, dame un minuto, conecto el cable, estoy usando Wi-Fi. Sí, profe, es que no le escucho muy bien, se le escucha entrecortado. Y es que acá también tengo problemas de internet. Vale, listo. Voy a, voy, voy a intentar conectar un cable, a ver. Listo, vale. Ahí ya se escucha mejor. Sí, profe, ya le escucho mejor. Vale, listo. Entonces, la pregunta es, tengo este paciente con un pH de 7.5. Tiene pH de 45, tiene PCO2 de 18, tiene bicarbonato en 35. La pregunta sería, ¿qué desorden tiene este paciente? Por ahí se le cayó algo a alguien. Opa, otro que se le cae. Bueno, entonces, para resolverlo hay que de entrada mirar el pH, ¿sí? Hay que mirar el pH. Entonces, ¿cómo está ese pH? ¿Está normal, está disminuido o está aumentado? Disminuido. ¿Por qué está disminuido? El pH va de 7.35 a 7.45. A ver, aquí hay un problema de pronto es con la matemática.
y eso les puede afectar de pronto también cuando vean administración de medicamentos. Profe, se me fue el internet, me llega y se me va. Qué pena. Vale. A ver, cuando tú tienes, voy a explicar esto porque no debería explicarlo, pero pues, viendo que hay confusión aquí, pues sí me toca explicarlo. A ver, cuando tú tienes un 7 punto, ojo con el punto, cuando tú tienes un 7.25 y tienes un 7.6, ¿cuál número es más grande? El 5. No. Mira estos de acá. ¿Cuál de estos es más grande? ¿7.25 o el 7.6? 7.6. El 7, 7.6. ¿cierto? ¿Por qué? Porque así este 6 no tenga un 0, yo hago de cuenta que aquí pueden haber muchos ceros a la izquierda, ¿ya? Perdón, a la derecha. Entonces, claro, un 7.25 es un número más pequeño que un 7.6, ¿ya? Tú me dices que 7.5 está aumentado, la respuesta está disminuido, la respuesta es incorrecta, porque lo normal del pH, ¿cuánto es? Lo normal del pH es 7.35 a 7.45, ¿ya? Eso es lo normal del pH. Y este paciente tiene 7.5, dice acá, tiene 7.5. Entonces no está disminuido, está aumentado, ¿ya? Porque 7.5 es más grande que 7.45. ¿Listo? A ver, ¿quién se le cayó por ahí? Se le cayó justo a la persona con la que estaba conversando. Bueno, entonces, el pH está aumentado. Eso es claro, está aumentado. Entonces, ¿cómo se llama ese desorden? Alcalosis. Así es. Pues es alcalosis. Entonces, vamos vale, pero aquí no me aparece María y yo escucho la voz de ella. Bueno, es alcalosis, claro que sí. Entonces, ¿por qué? Porque está aumentado. Entonces, es alcalosis. ¿Qué es lo siguiente que yo tengo que averiguar? ¿Qué tipo de alcalosis es? ¿Sí? Entonces, para yo saber el tipo de alcalosis que es, ¿qué debo mirar? Pues los pasos 2 y 3. El paso 2 dice, mire la PCO2, ¿ya? Esta PO2 no la voy a mirar todavía porque esta PO2 me indica otra cosa. Es decir, si está alterada me indica otro problema diferente. Por ejemplo, aquí está disminuida, ¿sí? Como está disminuida, yo digo, el paciente tiene hipoxia. Este paciente tiene hipoxia porque está disminuida. Ya sabemos que lo normal de la PA2 es de 80 a 100, ¿ya? Pero como estamos mirando el pH y necesitamos saber qué es lo que está alterando ese pH, entonces voy a mirar el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces dice acá, tiene 18 milímetros de mercurio. ¿Está aumentado, está disminuido o está normal? Está disminuido. Ha disminuido porque lo normal va de 35 a 45. Entonces, el problema es respiratorio. Yo podría poner acá respiratorio, ¿sí? Alcalosis respiratoria. Sin embargo, le voy a poner un signo de interrogación porque todavía no he mirado el bicarbonato, ¿sí? Hasta ahora todo parece indicar que sí es respiratoria, hasta ahora. Sin embargo, para estar más seguro, me voy a ir al paso 3 a mirar el bicarbonato.
Dice que el bicarbonato está en 35. ¿Está normal, está disminuido o está aumentado? ¿Cómo está el bicarbonato? Es alto. Está alto, ¿cierto? Porque lo normal va de ¿cuánto? De 22 a 26. Va de 22 a 26, entonces está por encima del valor normal, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que ahí hay un problema metabólico. ¿Qué pasa cuando el bicarbonato se sube? ¿El pH sube o el pH baja? Sube. El pH sube, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Qué pasa cuando está disminuido? ¿El pH sube o el pH baja? Cuando el pH, Sí, cuando el PCO2 se baja, el pH sube, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un problema respiratorio, es decir, la PCO2 le está causando la alcalosis, pero el bicarbonato también está aumentado y cuando él se aumenta, también se aumenta el pH. Por lo tanto, el paciente tiene un ¿qué? ¿Qué tendría entonces el paciente? Ya sé que no es solo alcalosis respiratoria. ¿Qué tiene el paciente? desorden metabólico. Entonces, en este caso, el paciente va a tener un trastorno mixto. ¿Por qué un trastorno mixto? La respuesta es porque el paciente tiene alcalosis respiratoria, ¿cierto? Por la PC2 que acabo de mirarle. Pero también el bicarbonato está aumentado y el bicarbonato aumentado también produce alcalosis. Entonces el paciente también tiene alcalosis metabólica. Es súper raro, pero puede pasar. Es decir, que el paciente tiene los dos tipos de alcalosis al mismo tiempo. Yo les decía en esa clase que cuando esto ocurre, el paciente no tiene uno, sino que tiene dos problemas a la vez. Es decir, tiene un problema respiratorio, que es lo que le está causando la alcalosis respiratoria, pero también tiene un problema, ya sea en la sangre, en los riñones o algún proceso metabólico que le está produciendo ese aumento del bicarbonato. Por lo tanto, el paciente no tiene no una, sino dos enfermedades. ¿Sí? Y eso es un trastorno mixto. Cuando el paciente tiene los dos tipos de alcalosis al mismo tiempo o tiene los dos tipos de acidosis al mismo tiempo. ¿Ya? Miremos este otro caso. Dice acá, paciente de 56 años que ingresa por hiperventilación con una saturación de oxígeno de 75%. El médico ordena usar mascarilla con reservorio a 6 litros por minuto. ¿Cuánto es la FiO2 de este paciente con esos 6 litros? Respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Están revisando el chancuco, yo creo. A ver, la respuesta es sencilla y yo les decía, con el caso de los reservorios es muy fácil porque yo simplemente determino 6,60, 7,70, 8,80. Es decir, que a 6 litros por minuto la FiO2 de este paciente es ¿cuánto? 60%. ¿Sí? 6,60, 7,70, 8,80. Facilísimo. ¿Sí? Ahora miremos este último caso de acá. Y dice, usted toma signos vitales a un paciente
con FC 120, FR 24, TA 80 sobre 60 y T de 36.5, saturación a 92%. ¿Cuál es el principal problema de este paciente? Pues esta pregunta es signos vitales. Esta pregunta tiene que ver solo con signos vitales. Ya sabemos que FC es frecuencia cardíaca, FR es frecuencia respiratoria, TA es presión arterial o tensión arterial y la T es de temperatura. SaTO2 es saturación de oxígeno. ¿Listo? Ahora, ¿cómo están esos signos vitales? ¿Están normales? ¿Están aumentados? ¿Están disminuidos? ¿Y quién es el que está causando el problema? Pregunta. Bueno, mientras ustedes resuelven esta pregunta, voy a aumentarle el tamaño. A ver. Ahí. Mientras ustedes resuelven aquí esta pregunta, yo voy a comerme un bocadillo y les pregunto ahora, ¿vale? Bueno, volvimos. Ya fui por mi bocadillo. ¿Qué encontraron? ¿Qué tiene de raro este paciente? ¿No tiene nada raro? Pues, profe, la frecuencia cardíaca eh, la tiene alta. Ajá. eh, Sí. la, ¿qué más? La temperatura la tiene normal. Ajá. ¿La presión arterial cómo está? La presión arterial está, está baja.
Tanto la sistólica como la diastólica, ¿así es? No, no, la sistólica está baja y la diastólica está baja. Sí, Ajá. La saturación, digamos que no está normal, pero tampoco es que esté haciendo hipoxia. Entonces, ¿cuál sería entonces el principal problema de este paciente? De lo que está ahí. Tiene, por la parte de la frecuencia cardíaca, ¿cómo se llama eso? Cuando está muy elevada. ¿Es taquicardia o no es taquicardia? ¿Qué opina el público? ¿Es taquicardia o no es taquicardia? taticardia. Yo les decía que un paciente puede tener la frecuencia cardíaca alta, pero solo le llamo taquicardia después de cierto valor. ¿Sí se acuerdan? ¿A partir de cuánto es taquicardia? Sí, de 160 latidos por minuto. No. Después de 100 hasta 160 es taquicardia sinusal. Después de 160 es taquicardia paroxística. ¿Listo? Volvamos a revisar rápidamente la guía de signos vitales. Miremos acá, frecuencia cardíaca. El valor normal, 60 a 80. Y miren acá, aquí esta parte. Taquicardia sinusal hasta 160. Hasta 160. Después de 160 es taquicardia paroxística. ¿Sí? Entonces, frecuencia cardíaca normal de 60 a 80. Después de 100, taquicardia. Hasta 160 diría que esa taquicardia es sinusal. Después de 160, esa taquicardia ya no es sinusal, es paroxística. ¿Por qué se hace la diferencia entre sinusal y paroxística? Porque la sinusal todavía tiene un ritmo cardíaco normal en el electrocardiograma. En la paroxística, el ritmo cardíaco normal, el nodo sinusal, se pierde. Este paciente la tiene en 120. Entonces, ¿es sinusal o es paroxística? Mucho silencio, mucho silencio. Esta taquicardia es sinusal, porque va de 100 a 160 y la tienen 120. Entonces es taquicardia sinusal. Frecuencia respiratoria, 24. La compañera decía, está aumentada. Entonces, en ese caso hablamos de taquipnea. Y la presión arterial está baja, tanto la sistólica como la diastólica. Entonces decimos que el paciente está hipotenso. Temperatura normal, no, nada que decir ahí. Y saturación de 92%. Tampoco no hay nada mucho que decir ahí. Si estuviera por debajo de 90, hipoxia. Y hay que pasarlo oxígeno al paciente. Pero digamos que hasta 92, digamos que el paciente puede tolerar la vía respiratoria. Entonces, ¿cuál es el principal problema del paciente? El paciente tiene, repasemos de nuevo, taquicardia, taquipnea, hipotensión. Esos son lo que tiene alterado el paciente. Taquicardia, taquipnea
e hipotensión. ¿Sí? Normalmente cuando esto ocurre, es decir, un paciente que tiene frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria alta y la presión arterial baja. ¿En qué caso se ve la mayoría de veces esta situación? Esto se ve normalmente en pacientes que se han desangrado, es decir, han tenido hemorragias. O dos, el paciente no tiene hemorragias, pero está altamente deshidratado. Es decir, este tipo de situación es normal en pacientes que tienen hipovolemia. ¿Ya? Entonces, el problema que tiene el paciente es hipovolemia. ¿Ya? Hipovolemia que causa taquicardia, taquipnea e hipotensión. ¿Sí? Ese es el problema que tiene el paciente. Normalmente eso pasa en la hipotensión, en la hipovolemia, perdón. Paciente que está súper deshidratado o que acaba de tener una hemorragia masiva, es un paciente que se le baja el volumen total de sangre por pérdida de líquidos o por pérdida de sangre, ¿ya? Cuando eso ocurre, esa disminución de líquidos o de sangre, que tiene un nombre, se llama hipovolemia, esa pérdida de volumen baja la presión. Entonces, la presión arterial se bajó. Como medida compensatoria, por eso yo les decía en la clase de gases arteriales, yo les decía, el cuerpo humano muchas veces intenta compensar, ¿sí? Como cuando hablábamos del bicarbonato con la PCO2, ¿sí? Que si la PCO2 se bajaba mucho, el bicarbonato intentaba bajarse también para compensar esa alcalosis. Si el PCO2 se aumentaba demasiado, el bicarbonato también se aumentaba bastante para compensar esa acidosis. ¿Sí? Aquí está pasando algo parecido. Aquí hay una hipovolemia, la presión arterial se bajó demasiado y el cuerpo tiene que compensar de alguna manera esa disminución y esa pérdida de sangre o de agua, ¿sí? Circulando. ¿Cómo la va a compensar? Haciendo que el corazón lata más rápido. ¿Y qué va a pasar cuando el corazón empieza a latir más rápido? Pues va a venir taquicardia, por eso esa frecuencia cardíaca alta, y va a venir taquipnea. ¿Por qué taquipnea? Porque la sangre tiene que pasar por los pulmones rápidamente. Entonces la respiración también se va a aumentar. ¿Sí? Y se aumenta la frecuencia respiratoria. Normalmente cuando una persona ha perdido mucha sangre, cuando ha tenido una hemorragia, la temperatura se baja. Digamos que aquí el paciente todavía tiene temperatura normal, pero divinamente la temperatura podría estar por ahí en 35, y eso pasa en los pacientes que han tenido mucha hemorragia. ¿Ya? Entonces sí, lo que el paciente tiene es taquicardia, taquipnea e hipotensión. Eso es lo que tiene. Lo más probable es que sea producto de una hipovolemia, aunque no podemos saber qué tipo de hipovolemia es.